Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. A la fecha, sigo pensando que hay cosas que sencillamente no nos toca saber. Sucesos que se mueven tras bambalinas, en una cara oculta de la realidad que solo se asoma cuando nuestro mundo cotidiano parpadea y se apaga. Para mí, ese parpadeo fue un apagón que dejó a oscuras todo el fraccionamiento, un martes por la noche, hace ya varios años. Buenas noches, Don. Mi nombre es Elías. En aquel entonces, mis amigos Alberto y Teo y yo pasábamos casi todo el tiempo en la calle. Vivíamos en uno de esos fraccionamientos nuevos, ¿sabes? Donde todas las casas se parecen un poco y por la noche el silencio era casi absoluto. Era un lugar seguro, o al menos eso aparentaba. No había mucho que hacer, así que nuestra diversión consistía en dar vueltas en bicicleta hasta el cansancio, inventando carreras para ver quién llegaba primero al final de la cerrada. Cuando se fue la luz, no fue de golpe. Las lámparas de los postes titilaron unas 2, 3 veces, con ese zumbido de electricidad fallando, y luego se extinguieron, todas al mismo tiempo. Primero llegó la oscuridad, una negrura que se desplomó sobre las calles, las casas, todo. Inmediatamente después, el silencio. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de la cantidad de ruido que llena la vida sin que lo notemos. El sonido de los televisores encendidos filtrándose por las ventanas, el motor de un refrigerador, el aire acondicionado. Todo eso se desvaneció. Solo quedó el sonido de nuestras bicicletas. La cadena de la mía, una Benotto vieja que necesitaba aceite, parecía hacer un ruido escandaloso en medio de aquella quietud. Seguimos pedaleando en la penumbra, más por falta de opciones que por valentía. No nos alejábamos mucho de la placita que estaba al centro del fraccionamiento, que era nuestro punto de referencia. El lugar parecía desierto, como si todos los vecinos se hubieran encerrado en sus casas a esperar que volviera la energía. Y fue en esa calma extraña, en esa oscuridad total, que Alberto, quien siempre iba adelante, frenó de repente y regresó hacia nosotros, pedaleando a toda velocidad. Ni siquiera tuvo que decir nada. La forma en que miraba hacia el final de la calle lo decía todo. Algo andaba mal allá. Alberto detuvo la bicicleta derrapando, la llanta produciendo un chillido de goma arrastrada sobre el asfalto. Jadeaba, no por el cansancio, sino de una forma agitada, una mezcla de susto y adrenalina. ¿Qué pasó, güey?, preguntó Teo deteniéndose a mi lado. Alberto solo señaló con la cabeza en dirección a la oscuridad. Hay una casa al fondo de la calle, está toda iluminada. ¿Y eso qué? Ha de tener planta de luz, dije, queriendo sonar lógico, más para autoconvencerme que para tranquilizarlo a él. La idea de avanzar hacia el punto más oscuro del fraccionamiento no me hacía ni pizca de gracia. No creo que sea una planta, Elías, la luz es distinta, amarillenta, demasiado fuerte. Sacudió la cabeza, impaciente. Tienen que verlo. Vamos. Yo no quería ir. De verdad que no. Había algo en la idea de una única casa brillando en medio de esa negrura que me provocaba una mala sensación en el estómago. No era una luz que invitara, que diera seguridad. Era todo lo contrario. Era una luz que se exhibía, que parecía decir, estoy aquí, vengan a ver. Pero a esa edad, la presión del grupo pesa más que el sentido común. Quedarme atrás, solo en la oscuridad, me parecía peor que ir con ellos a averiguar qué era. Avanzamos despacio, casi sin pedalear, dejando que las bicicletas se movieran por inercia. Con cada metro, la extraña sensación crecía. La calle se volvía cada vez más oscura y la casa de la esquina parecía un reflector. Era una construcción más moderna que las otras, de líneas rectas y ventanales grandes y cuadrados. Y era a través de esas ventanas, sin una sola cortina que bloqueara la vista, que la luz potente se fugaba y pintaba el asfalto y la barda del frente con un brillo enfermizo.
Nos detuvimos a una distancia prudente. No se veía a nadie, ni adentro ni afuera. Ningún coche en la cochera. Parecía vacía. A un costado, apretujado entre la pared de la casa y el muro alto de un terreno vecino, había un callejón, una franja de oscuridad aún más densa, un tajo en la penumbra. Alberto nos miró con esa sonrisa de lado que siempre ponía cuando iba a proponer una tontería. Yo ya sabía lo que venía. Nadie dijo nada, pero sabíamos que era un reto. Alberto recargó su bicicleta en el muro, sin hacer ruido, y nos hizo una seña para que hiciéramos lo mismo. El callejón era angosto, olía a humedad y a hierba vieja. Las paredes altas a ambos lados parecían engullirnos. Al fondo, la oscuridad era total, pero a medio camino, justo debajo de una ventana del segundo piso, el suelo se iluminaba con esa misma luz amarillenta e intensa. Era ahí a donde teníamos que llegar. Avanzamos en fila, yo al final. Nadie sacó su celular. Con todo el fraccionamiento a oscuras, cualquier luz llamaría la atención. El aire ahí dentro se sentía más frío, estancado. Pisábamos con cuidado sobre ramas secas y basura que crujían bajo nuestros tenis. Fue entonces cuando vimos cómo entrar. No era una escalera. Eran solo unas tablas de madera, medio podridas, clavadas en la pared lateral de la casa, seguramente restos de alguna construcción que llevaban hasta la barda baja del patio trasero. Era improvisado, pero claramente ya había sido usado muchas veces. «Yo voy primero», susurró Alberto y empezó a subir. La madera rechinó, pero aguantó. Teo lo siguió. Yo fui el último, con el corazón martilleándome en la garganta. Cada peldaño parecía que iba a romperse. Del otro lado caímos en un patio pequeño, con piso de puro cemento. La puerta trasera que daba a la cocina estaba solo entreabierta. No estaba forzada, solo abierta. Como si alguien hubiera salido con prisa y se le hubiera olvidado echar llave. Eso fue lo que más me inquietó. Era una invitación. Alberto empujó la puerta lentamente. Entramos en un silencio absoluto. La casa por dentro era todavía más extraña. Toda la luz venía del piso de arriba, dejando la planta baja en penumbras. Estábamos en una sala amplia pero casi vacía. Había un sofá pegado a la pared, tan nuevo que parecía que nunca nadie se había sentado en él. Una mesita de centro sin un solo rasguño. Y ya. El resto era espacio vacío. No había cuadros en las paredes, ni tapetes, ni un solo portarretratos, nada que indicara que alguien vivía ahí. El olor también era raro, no era olor de casa, de comida, de gente. Olía a polvo, un poco a pintura fresca y a cables eléctricos. Ese aroma como a quemado de un aparato que ha estado encendido demasiado tiempo. Y un zumbido grave y continuo, sordo, que venía de algún lugar del fondo. Recorrimos la planta baja como si estuviéramos en un museo. Cada uno de nuestros pasos retumbaba en el vacío. La cocina tenía un refrigerador, una estufa y un microondas, todos nuevos. Pero la barra estaba impecable, sin un plato, sin un vaso. Era una escenografía, una casa de utilería montada a las prisas. ¿Para qué? ¿Para quién? Las preguntas no se iban de mi cabeza. Y ninguna respuesta tenía sentido. El miedo que sentía no era de fantasmas o de alguna criatura, era un miedo racional, el miedo de habernos topado con algo que debía permanecer en secreto. Teo me tocó el hombro y señaló la escalera que llevaba al segundo piso. De ahí venía la luz, y ahora, en el silencio de la casa, podía escuchar un zumbido bajo y constante que provenía de arriba. El sonido de máquinas trabajando. Alberto, por supuesto, ya tenía un pie en el primer escalón, mirándonos, esperando. Irnos ahora parecía tan peligroso como seguir. Subimos la escalera en un silencio que casi dolía en los oídos. A cada escalón, el zumbido electrónico se hacía más nítido, y un olor a humo de cigarro viejo y encerrado se mezclaba con el aroma a plástico caliente. La luz salía de un cuarto al final del pasillo, la única puerta abierta. Alberto se adelantó, como siempre, y estiró el cuello para asomarse. No entró. Simplemente se quedó congelado en su sitio, con la mano todavía apoyada en el marco de la puerta.
Teo y yo llegamos justo detrás y miré por encima de su hombro. Lo que vi no tuvo sentido de inmediato. El cuarto era todo lo contrario a la planta baja. Estaba sucio, caótico, habitado. Varios monitores de computadora, de distintos tamaños y modelos, estaban esparcidos sobre mesas improvisadas con caballetes. El suelo era un nido de cables negros y gruesos, mezclados con colillas de cigarro aplastadas, envolturas de papitas y latas de jarritos vacías. 2 ceniceros sobre la mesa estaban a reventar. Tardé unos segundos en entender lo que mostraban las pantallas. Eran imágenes de cámaras, decenas de cámaras, pero no eran de tiendas o de la calle. Eran recámaras, salas, cocinas, gente en sus propias casas, viviendo sus vidas sin la menor idea de que estaban siendo observados. Una mujer en pijama lavándose los dientes frente al espejo. Un tipo en calzones sacando algo del refrigerador. Unos niños jugando en la alfombra de la sala. Eran escenas íntimas, banales, y era precisamente eso lo que lo hacía todo tan repugnante. La naturalidad de ellos, la certeza de que estaban solos y a salvo, siendo vigilados por ojos que ni siquiera sabían que existían. La cabeza me empezó a dar vueltas, el estómago se me revolvió. Era una central de espionaje. Ahí, en nuestro fraccionamiento. Mi vista corría de una pantalla a otra, sin poder detenerse, en una mezcla enfermiza de repulsión y fascinación. Y fue entonces que la vi. En una pantalla más pequeña, en la esquina de una de las mesas, con la imagen un poco granulada. Era Gabriela, una chica que iba en mi salón, vivía a unas cuantas calles de mi casa. Estaba sentada en su cama, en pijama, con un libro en el regazo, iluminada solo por la luz blanca del celular apoyado a su lado. Parecía estar concentrada en la lectura, totalmente ajena. En ese momento todo cambió. Ya no se trataba de un secreto, de una aventura que salió mal. Se trataba de ella. Alguien que yo conocía, que veía todos los días en la escuela, estaba ahí, expuesta en esa pantalla inmunda. El miedo se convirtió en otra cosa, una rabia impotente que me dejó sin aliento. Mientras estaba paralizado viendo la imagen de Gabriela, mis ojos se desviaron hacia un monitor más grande que estaba aislado de los demás. La imagen en él era distinta. No era una habitación de una casa. Era un lugar gris, vacío, iluminado por un único foco que colgaba del techo. En el centro, una persona estaba amarrada a una silla. Frente a ella, una mesa de comedor, impecablemente puesta con platos, cubiertos y una copa. Sobre el plato había un objeto cubierto por un paño oscuro. La persona en la silla estaba inmóvil, con la cabeza caída de lado. No podía distinguir si era hombre o mujer. Solo veía el cuerpo ahí, derrotado. Esa imagen, la de la persona atada a la silla, eso acabó conmigo. La curiosidad enfermiza se disolvió y solo quedó el pavor. Me alejé de las pantallas, retrocediendo hacia el pasillo. Teo vino conmigo. Su rostro estaba pálido, sin color. Alberto, sin embargo, parecía impulsado por una fuerza que yo no entendía. Él no retrocedió. Se adentró más. «Aquí hay otro cuarto», llamó con la voz baja y tensa, desde una puerta al fondo de la habitación principal. Era un espacio más pequeño, casi un closet, con una única mesa y un monitor solitario. Era un aparato viejo, de tubo, y la imagen que mostraba era en blanco y negro, llena de estática. La cámara apuntaba a las espaldas de varias personas, sentadas en filas frente a otras pantallas, en una sala que parecía no tener fin. Eran otros vigilantes, un montón de ellos. Nadie se movía. Era una imagen estática, silenciosa, como una fotografía extraña. Nos quedamos ahí los tres mirando esa escena sin entender qué significaba. Era otro nivel. Aquello era mucho más grande que una casa en un fraccionamiento a oscuras. Fue cuando una de las figuras en la pantalla se inclinó hacia un lado, como si le hablara a su compañero. Después, la persona de enfrente también se movió. Estaban reaccionando a algo. Un escalofrío me recorrió la nuca.
una sensación instintiva de que algo andaba mal. Por impulso, levanté la vista hacia la esquina del cuartito donde estábamos. Y ahí estaba, un pequeño domo negro con una lente minúscula apuntando directamente hacia nosotros. Una cámara, igual a las que veíamos en la transmisión. El aire se me escapó de los pulmones. No éramos los descubridores, éramos el descubrimiento. Mi mirada volvió a la pantalla en ese mismo instante. Una de las figuras de espaldas comenzó a girar la cabeza lentamente, en nuestra dirección. Estaba mirando a su cámara, y a través de su cámara, nos estaba mirando directamente a nosotros. Fue en ese segundo que el altavoz del monitor crujió por primera vez. Un sonido agudo, electrónico, resonó en el cuartito, y una voz robótica, distorsionada por la estática, dijo una sola palabra. Intrusión. El hombre en la pantalla se abalanzó hacia adelante, como si fuera a arrancar la cámara, y la imagen se cortó. Todo se puso negro. El pánico estalló. Nos atropellamos para salir de ahí. En la confusión, Alberto perdió el equilibrio y golpeó con la espalda una puerta delgada de madera que se abrió con el impacto. Era un baño minúsculo, y lo que había adentro lo remató todo. Tirados en el suelo de azulejo, uno encima del otro, había dos hombres. Uno de ellos tenía el cuello torcido en un ángulo que no era humano, los ojos abiertos y fijos en el techo. El otro estaba caído sobre él y la pared detrás de su cabeza estaba manchada de oscuro. No parecía que los hubiera matado un intruso. Por la posición de los cuerpos, parecía que se habían peleado, que se habían matado ahí adentro. No fue el final. Ya no hubo pensamiento, ya no hubo plan. Fue solo instinto. Corrimos como si toda la casa estuviera a punto de colapsar. Bajamos la escalera a tropezones. Teo incluso se cayó en el último escalón, pero se levantó de un salto. Pasamos volando por la sala de utilería, pateamos la puerta trasera y saltamos la barda sin siquiera pensar en las tablas. Sentí cómo se rasgaba la tela de mi pantalón en el cemento, cómo mi rodilla se raspaba con fuerza, pero el dolor no se registró. Alcanzamos las bicicletas y disparamos en la oscuridad, pedaleando con toda la fuerza que teníamos, sin mirar atrás ni por un segundo. El sonido de nuestras respiraciones agitadas era lo único que existía en el mundo. Solo dejamos de pedalear a kilómetros de distancia, en una calle oscura de otra colonia, con los pulmones ardiendo, sin aliento. Nadie dijo nada por un buen rato. No había nada que decir. Nos quedamos ahí, los tres, temblando en la oscuridad, hasta que la luz de los postes regresó, parpadeando y luego estabilizándose, como si nada hubiera pasado. El apagón había terminado. A la mañana siguiente, el sol salió, los coches pasaron por la calle, la vida siguió como si nada. Todo parecía tan normal que lo de la noche anterior podría haber sido una pesadilla colectiva. Pero mi rodilla raspada y mi pantalón roto demostraban que fue real. Me encontré con Teo y Alberto en la placita. Nadie tenía la energía de antes. El reto, la adrenalina, todo eso había sido reemplazado por un miedo silencioso y pesado. Sabíamos que teníamos que volver, no para entrar, nunca más, solo para ver, para estar seguros. Fuimos caminando, fingiendo naturalidad. Cuando dimos vuelta en la esquina de la casa, nuestro paso se hizo más lento. No había policía, ni cinta amarilla, nada de lo que esperábamos. En su lugar, 2 camionetas blancas, sin ninguna identificación, estaban estacionadas enfrente. Hombres con camisetas sencillas y pantalones de mezclilla entraban y salían de la casa con un silencio que demostraba que sabían exactamente lo que hacían. No hablaban entre ellos, simplemente trabajaban cargando las cosas hacia los vehículos. Los vimos sacar cajas de cartón, monitores envueltos en cobijas y, finalmente, las bolsas. Eran bolsas negras, grandes, de un plástico grueso y brillante. No parecían llenas de basura común. Tenían un peso, una forma que no estaba bien. Cada una era cargada por 2 hombres, que se esforzaban para moverlas. Nos quedamos escondidos detrás de un muro, solo observando esa limpieza metódica borrar cada vestigio de la noche anterior. En menos de media hora terminaron.
cerraron las puertas de las camionetas y se fueron. La casa se quedó ahí, vacía y silenciosa bajo la luz del día, como si nada hubiera pasado. Las ventanas abiertas ahora se veían oscuras y muertas. Eso pasó hace 7 años. Nunca se lo contamos a nadie. Gabriela, la chica de la pantalla, se mudó de la ciudad con su familia unos 3 meses después. En su momento, a nadie le pareció extraño. Hoy, sé que fue solo otro cabo suelto que necesitaron atar. ¿A la policía? ¿Qué íbamos a decir? ¿Que nos metimos a una casa y vimos cosas que no debíamos? Nos habrían tomado por locos o por cómplices. Y esos hombres no parecían el tipo de gente a la que se denuncia. Parecían el tipo de gente que te desaparece. Todavía hoy, cuando el cielo se nubla y las luces de la calle parpadean, mi estómago se revuelve de la misma forma. Me volví una persona desconfiada. Noto cada cámara de seguridad en los postes, cada domo negro en el techo de las tiendas. A veces veo a alguien con su celular y me imagino que la cámara está apuntando hacia mí. El miedo de esa noche nunca se fue. Solo se esparció, se volvió parte de todo. Sé que hay cosas sucediendo tras bambalinas. El año pasado, vi una de esas camionetas blancas, sin identificación, estacionada en la esquina de mi calle. Se quedó ahí por 1 hora y luego desapareció. Fue suficiente para que no pudiera dormir durante una semana. Y la peor parte es saber que, la mayoría de las veces, solo te enteras cuando se va la luz. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Hay amistades que se desvanecen con el tiempo. Uno pierde el contacto, la vida sigue su curso, y un día esa persona se convierte solo en un buen recuerdo. Pero de lo que nadie te advierte es que hay amigos a los que pierdes para siempre aunque sigan vivos, respirando tu mismo aire. Eso fue justo lo que pasó con Fabián. Me llamo Dante, y esta historia ocurrió hace 13 años, cuando no teníamos ni la más remota idea de la pendejada que estábamos a punto de cometer. En aquellos tiempos éramos 3 inseparables, David, Fabián y yo. Yo siempre fui el escéptico del grupo, el que tenía los pies en la tierra. David era el mediador, el que siempre intentaba ver las 2 caras de la moneda. Y Fabián vivía con la cabeza en otro mundo. Le fascinaba cualquier relato de fantasmas, cualquier leyenda urbana, y se pasaba horas intentando convencerme de que existía algo más allá de lo que podíamos ver. Para mí eran puros cuentos, hasta el día en que apareció en mi casa con una caja de madera bajo el brazo. Su sonrisa era la de alguien que acaba de encontrar un tesoro. ¿Qué? ¿Listo para cambiar de opinión?, dijo, mientras ponía la caja sobre la mesita de centro de la sala. La madera era oscura, con unas inscripciones que no supe reconocer. David, que estaba tirado en mi sillón, se enderezó para ver mejor. ¿Y eso qué es, mano? Fabián levantó la tapa. Adentro había un tablero de color pálido, con letras y números. Una ouija, de las de verdad, no de esas de juguetería. Solté una carcajada. No manches, Fabián, no puedo creer que hayas gastado dinero en esto. No lo gasté, era de mi abuelo, respondió con una seriedad que no era propia de él. Decía que sí funcionaba. Contaba historias muy raras. Decía que no siempre respondía a quien uno llamaba. Y la vamos a probar. En un lugar de verdad. Su idea era simple y en mi cabeza de 15 años completamente estúpida. Ir al Panteón Municipal de noche y usar el tablero ahí. David dudó un poco, pero Fabián tenía un poder de convencimiento impresionante, y para ser honesto, mi propia necedad me impulsó a ir. Quería, más que nada, demostrarle que estaba equivocado. Al día siguiente, saliendo de la escuela, fuimos a comprar unas velas. Fabián insistió en que debían ser blancas, 7 en total.
Terminamos en una de esas tiendas de artículos esotéricos en una callejuela antigua, cerca del Zócalo. El local era pequeño y olía a una mezcla de incienso y cera, con estantes que iban del piso al techo, repletos de imágenes de santos, veladoras de colores y frascos con hierbas. La dueña, una señora de cabello completamente blanco y mirada cansada, nos observaba desde detrás del mostrador. 7 veladoras blancas, por favor, pidió David, un poco apenado. La mujer tomó las velas, las envolvió en papel de estraza y justo antes de entregárnoslas, preguntó con una voz muy queda: ¿Es para un trabajo de la escuela? Sentí como David se tensaba a mi lado. Siempre ha sido pésimo para mentir. Sí, exacto, respondió, demasiado rápido. La señora nos estudió con la mirada un instante, a cada uno. Sus ojos se posaron en mí al final. Ya veo. Solo tengan cuidado, muchachos, dijo, y su tono cambió. Se volvió más grave. La puerta de un panteón se abre para los dos lados. Hay cosas que entran, pero hay otras que se van con los que salen. No le di importancia, pensé que era otra historia para asustar a adolescentes. Le di las gracias, pagué y salí de la tienda sintiendo su mirada en mi espalda. Afuera, el sol todavía pegaba fuerte y el calor de la tarde me hizo olvidar esa extraña sensación. Su advertencia no significó nada. Era solo el inicio de nuestro peor error. Esperamos a que la noche se cerrara por completo cerca de las 11, cuando el movimiento en la calle del Panteón ya era nulo. La barda era alta, de esas con pedazos de vidrio incrustados en el cemento para que nadie se brinque. David fue el primero en subir, era el más ágil. Yo lo seguí y luego ayudé a jalar a Fabián, que estaba como eléctrico, demasiado ansioso como para preocuparse por la altura. Ahí dentro, el ruido de la ciudad casi no se escuchaba. El lugar era un laberinto de pasillos estrechos, flanqueados por tumbas de mármol y pequeñas capillas. La luz de la luna era muy tenue, así que caminábamos con cuidado para no tropezar con alguna lápida baja. «Es aquí», susurró Fabián, deteniéndose frente a una tumba antigua, un poco apartada de las demás. El mármol estaba oscurecido, manchado por el tiempo, y el nombre en la placa era casi ilegible. Nos sentamos en el suelo de piedra, rodeando la lápida. Encendimos las 7 velas, y sus llamas apenas iluminaban un pequeño círculo a nuestro alrededor. Fabián colocó el tablero sobre la piedra fría. Apoyamos los dedos sobre el dedo índice. El silencio era total. Fabián fue el primero en hablar. ¿Hay algún espíritu presente? Nada. El indicador de madera permaneció inmóvil. Lo intentó de nuevo, con la voz un poco más fuerte. Nos gustaría comunicarnos. Silencio. El aburrimiento ya empezaba a ganarme. Volteé a ver a David, que se encogió de hombros, visiblemente incómodo. «Creo que están dormidos, Fabián», le dije en tono de burla. La provocación funcionó, su rostro se endureció. Me miró fijamente y dijo: «Entonces te toca a ti, ya que eres tan listo». Respiré hondo, sintiéndome un idiota por estar ahí. Decidí que acabaría con eso de una vez. Me incliné sobre el tablero y pregunté en voz alta, para que todo el panteón me oyera: ¿Hay alguien ahí que quiera hablar con nosotros? La respuesta no vino del tablero, vino de debajo de él. Una voz, y juro que salió de dentro de la tumba, respondió. Era un sonido grave, rasposo, como de grava al moverse, y dijo una sola palabra: «Aquí». Nadie tuvo que decir nada. Fue puro instinto. Ni siquiera lo pensamos. En un segundo, los 3 estábamos de pie, corriendo sin mirar atrás. Las velas se cayeron, el tablero se quedó. Jamás nos atrevimos a volver por él. Lo único que importaba era llegar a la barda. Yo salté primero y caí mal sobre la banqueta, raspándome las manos. David aterrizó justo después, con la respiración entrecortada. Nos dimos la vuelta buscando a Fabián. No estaba. Corrimos de regreso hacia la barda, susurrando su nombre desesperados. Y entonces lo vimos, tirado en el suelo, unos metros más allá, inconsciente. La ambulancia tardó una eternidad en llegar. En esos minutos, David lloraba en voz baja, y yo intentaba encontrarle el pulso a Fabián.
con las manos temblándome tanto que apenas podía sentir mi propia piel. Para sus papás, para los doctores, la historia fue la misma. Un juego estúpido de adolescentes. Inventamos que habíamos apostado a ver quién saltaba la barda más rápido y que Fabián se había resbalado al bajar. ¿Era eso o contar algo que nadie nos creería? Me tragué la mentira y fue horrible tener que sostenerla. En el hospital el diagnóstico fue un alivio momentáneo. Conmoción cerebral, un golpe fuerte en la cabeza, pero sin fracturas ni hemorragia interna. El doctor nos aseguró que estaría bien, que quizá perdería la memoria del momento del accidente, lo cual para nosotros fue un alivio. Si no recordaba esa voz, tal vez todo podría volver a la normalidad. Lo tuvieron en observación por 2 días. Cuando fuimos a visitarlo a su casa, una semana después, yo esperaba encontrar al mismo Fabián de siempre, quizá un poco más callado, con un chipote en la frente. Pero la persona que nos abrió la puerta no era él. O sea, físicamente sí lo era. La misma cara, el mismo pelo revuelto, el mismo cuerpo delgado. Pero sus ojos eran distintos. Estaban apagados, como 2 focos de luz muy tenue. Nos miró sin el brillo de reconocimiento que yo le conocía desde que éramos niños. «¿Qué onda, mano? Venimos a ver cómo sigues», dijo David, forzando una sonrisa. «Estoy bien, pasen». Su voz salió plana, sin ninguna emoción. Entramos y nos sentamos en el sillón de su sala, el mismo donde pasábamos tardes enteras jugando videojuegos. Fabián se sentó en un sillón individual frente a nosotros, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. No se dejó caer en el mueble como siempre lo hacía. Tomó asiento. Hubo un momento de silencio, una quietud incómoda que nunca antes había existido entre nosotros. «Oye, ¿te acuerdas de algo de esa noche?», pregunté con el corazón en la garganta. Parpadeó lentamente. «Recuerdo estar con ustedes. Después, no recuerdo. Los doctores dicen que es normal». David y yo cruzamos miradas. Era lo que queríamos oír, pero por alguna razón no nos trajo ninguna calma. La forma en que lo dijo, como si estuviera leyendo un informe médico, fue muy fría. El Fabián que yo conocía habría hecho una broma, se habría llamado a sí mismo menso, se habría quejado del hospital. Este solo relató un hecho. David lo intentó de nuevo, buscando un terreno familiar. «Podríamos planear terminar el juego nuevo el fin de semana, aquí en tu casa como antes». El verdadero Fabián se habría emocionado, habría empezado a hacer planes al instante. Pero el chico en el sillón solo se nos quedó viendo. Tardó unos segundos en contestar. «Tal vez», fue todo lo que dijo. Nos quedamos ahí unos 20 minutos que se sintieron como horas. Cuando nos fuimos, ni David ni yo dijimos nada hasta que dimos la vuelta en la esquina. «Está raro, ¿no?», dije por fin. «Pues claro que está raro, Dante», respondió David. El tipo se dio un golpazo en la cabeza. «Dale tiempo, se le va a pasar». Pero yo sabía que no era eso, no era el efecto de un golpe. Era como si él ya no estuviera ahí dentro, como si hubieran sacado a nuestro amigo de ese cuerpo y hubieran dejado solo el cascarón, funcionando en modo automático. Esa noche, en el panteón, fuimos a buscar algo que no era de este mundo. Y empecé a tener la terrible sensación de que algo se había regresado con nosotros. O peor, que habíamos dejado a nuestro mejor amigo atrás. David tenía razón en una cosa. Necesitaba darle tiempo a Fabián. Pero las semanas pasaron, y esa extrañeza no solo no desapareció, sino que se arraigó por completo. Regresó a la escuela, pero ya no era el mismo. No platicaba, no bromeaba, no miraba a nadie a los ojos. Caminaba por los pasillos como un fantasma, con los hombros encorvados. En los recesos, simplemente se sentaba en una banca a ver hacia la nada. Intentábamos sacarle plática, incluirlo, pero sus respuestas siempre eran cortas, monosílabos. Su chispa se había extinguido. Y entonces, las cosas empezaron a pasar en mi casa. La primera vez fue un martes por la noche. Yo estaba en la sala, tratando de concentrarme en una tarea de historia, cuando percibí un olor a humedad, a tierra mojada y a encierro, como el de una casa que ha estado cerrada por años. Era penetrante,
Emanaba del centro de la sala y no tenía ningún sentido. La casa estaba limpia, las ventanas abiertas. Me levanté, busqué de dónde venía y no encontré nada. Así como llegó, se fue. La noche siguiente me desperté en la madrugada por un ruido. Un sonido quedo, repetitivo. Parecía el llanto de un niño y venía de algún lugar dentro de mi propia habitación. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. El sonido cesó. Intenté convencerme de que había sido un sueño, que lo había imaginado, pero estaba completamente despierto. La cosa se puso fea de verdad el sábado. Mis papás habían salido a cenar y yo estaba solo en casa, viendo cualquier película. Eran casi las 10 de la noche. De repente, la imagen de la televisión se fue, dejando una pantalla negra. La luz de la sala parpadeó 1, 2 veces y se apagó. Me quedé sentado en la oscuridad, paralizado, y en el silencio de la casa lo escuché de nuevo. El llanto. Esta vez no estaba en mi cuarto, estaba en la sala, conmigo. Provenía de la esquina más oscura, junto a la cortina. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la penumbra que entraba por la ventana, y la vi. Era una niña. Parecía tener unos 7 u 8 años. Estaba de pie, dándome la espalda. Su cabello era oscuro y largo, y la ropa que llevaba se veía antigua, un vestido simple y de color claro. Pero lo más extraño era que los bordes de su ropa y su cabello se movían despacio, ondulando, como si estuviera sumergida en el agua. Su llanto era un sonido agudo, lleno de tristeza, y entonces, sin voltearse, el llanto comenzó a cambiar. Se fue transformando en una risa, una risita baja, infantil, pero que no tenía nada de alegre. Era fría. La voz que oímos en la tumba no parecía de una niña, pero aquel llanto era inconfundible. En ese instante, tuve la certeza de que lo que estaba ahí era algo que solo usaba la forma de una niña. No grité, no me salió la voz. Simplemente me levanté de golpe, tropecé con mis propios pies y corrí a mi cuarto, azotando la puerta y girando la llave. Recargado en la madera, sin aliento, saqué mi celular. Lo primero que hice fue marcarle a David. Contestó al segundo timbrazo. «Dante, ¿qué pasó, mano? Se te oye agitado». «David, hay alguien en mi casa», susurré con la voz rota. «¿Qué? ¿Tus papás?» «No, una niña. La vía». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio denso, que duró unos 5 segundos. Cuando David volvió a hablar, su voz era apenas un murmullo. «Dante, ¿cómo era? ¿A qué te refieres? Era una niña, chiquita, con un vestido...» Me interrumpió. «¿El vestido parecía que flotaba? ¿Como si estuviera en el agua?» Sentí un hoyo en el estómago. ¿Cómo sabes?» Su respuesta tardó en llegar, entrecortada por una respiración temblorosa. «Porque estaba aquí, en mi cuarto. Acaba de desaparecer». Esa llamada lo cambió todo. El miedo dejó de ser algo solitario para convertirse en una certeza compartida. No estábamos locos. De verdad había algo con nosotros, algo que nos había seguido desde la salida de aquel panteón. Después de esa noche, la situación en nuestras casas empeoró. Ya no eran solo apariciones, eran objetos pequeños que cambiaban de lugar, puertas de closets que encontrábamos abiertas, la sensación constante de ser observado desde el pasillo. Yo escuchaba susurros, frases incompletas que sonaban como una radio mal sintonizada, pero la radio siempre estaba apagada. David me contó que despertaba con rasguños leves en los brazos, tan finos como si se los hubieran hecho con una aguja. No pasó ni una semana antes de que llegáramos a nuestro límite. No dormíamos, no comíamos bien. En la escuela éramos un par de zombies. Ese terror silencioso y constante nos estaba destrozando. Fue entonces cuando David, con los ojos hundidos y la voz temblorosa, dijo lo que yo también ya estaba pensando. «Tenemos que contarlo. La conversación más difícil de mi vida fue con mi mamá. Me senté con ella en la cocina
una tarde de sábado, y se lo conté todo. Lo del tablero, lo del panteón, la voz, lo de Fabián, lo de la niña. Esperaba que me regañara, que me castigara, que me dijera que estaba inventando. Pero solo me escuchó en silencio, su rostro poniéndose más y más serio con cada palabra. Cuando terminé, se me quedó viendo por un largo rato. «No estás mintiendo, ¿verdad?» «No, mamá, te lo juro». Respiró hondo. Su primera llamada no fue a un doctor. Fue a una señora, una conocida de mi abuela, que vivía en una colonia vecina y que, según ella, sabía de estas cosas. 2 días después, esa mujer llamada doña Antonia vino a mi casa. Era una señora sencilla, de mirada penetrante. No hizo ningún ritual. Solo caminó por las habitaciones, en silencio, y luego se sentó con nosotros en la sala y escuchó la historia completa otra vez. «No cerraron lo que abrieron», dijo, con una calma que helaba. «Jugaron en un lugar de dolor e hicieron un llamado. Un alma perdida los escuchó. El alma de su amigo se quedó allá, y esta cosa ocupó su lugar. Los atormenta porque el miedo de ambos la alimenta y fortalece el lazo con lo que se robó. Nos dio unas pequeñas piedras oscuras para que las lleváramos en el bolsillo y una rama de ruda para ponerla detrás de la puerta. Dijo que ayudaría a alejarla, pero que lo principal era nuestra propia fuerza, nuestra fe». A la semana siguiente, mi mamá también llamó a un sacerdote para bendecir la casa. Caminó por todos los cuartos, rociando agua bendita y rezando oraciones. La mamá de David hizo exactamente lo mismo, y por un tiempo pareció funcionar. La casa se sintió más ligera, los ruidos cesaron, los objetos dejaron de moverse, la sensación de ser vigilado disminuyó hasta casi desaparecer. Tuvimos unas semanas de una paz frágil, en las que intentamos convencernos de que todo había terminado. Pero sabíamos que no era así, porque la prueba viviente de nuestro error seguía ahí. Nuestras casas podían estar limpias, pero Fabián seguía igual, vacío, distante, un eco de quien solía ser. Habíamos limpiado los síntomas, pero la enfermedad seguía presente, y le veíamos el rostro todos los días en la escuela. 13 años han pasado desde aquella noche. Crecimos, la escuela terminó, la vida siguió. David y yo incluso intentamos conservar la amistad, pero había una sombra entre nosotros. Aquel trauma compartido no nos unió. Al contrario, creó una barrera, un montón de cosas de las que no podíamos hablar. Nos distanciamos de forma natural. Hoy nos hablamos 1 o 2 veces al año, solo para saber que todo está bien. Nunca en todos estos años hemos vuelto a mencionar el tema del panteón. Con los papás de Fabián, nuestra versión oficial jamás cambió. Con el tiempo, la presencia en mi casa se volvió algo con lo que aprendí a vivir. Nunca se fue del todo. Se convirtió en algo normal. Es una sombra que pasa rápido al final del pasillo, un objeto que se cae en la cocina sin explicación, ese olor a humedad que aparece en los días más secos. Ya no siento pánico, siento un cansancio, una resignación. Me acostumbré. Supongo que David también. Sin embargo, el verdadero fantasma de nuestra historia no es la niña del vestido, es Fabián. Su familia se mudó de la ciudad unos 2 años después del incidente. La excusa oficial fue una oportunidad de trabajo para su papá, pero todos sabíamos la verdadera razón. Intentaban huir, encontrar un lugar nuevo donde su hijo pudiera quizá reencontrarse. Nuestras visitas se habían vuelto cada vez más escasas y dolorosas. Ya no había nada de qué hablar. Su silencio era un muro. La última vez que lo vi, estaba en el porche de su casa, mirando la calle con la misma expresión vaga y perdida. No me vio, o si me vio, no dio señal de ello. A veces me pregunto qué fue de él, dónde estará ahora. Pero, en el fondo, me da miedo la respuesta. Me da miedo descubrir que sigue igual, como un cascarón vacío. Hoy entiendo la verdad que la arrogancia de mis 15 años no me dejó ver. Mi escepticismo, mi necesidad de demostrar que yo tenía la razón, nos empujó hasta esa tumba.
Fuimos a buscar un fantasma y en el proceso creamos el nuestro. No solo abrimos una puerta para que algo espantoso entrara, dejamos el alma de nuestro mejor amigo como pago. Y esa es una deuda que, lo sé, voy a cargar por el resto de mi vida. Hay recuerdos que son como fotografías viejas guardadas en una caja. Uno solo se da cuenta de que los colores se han desvanecido y las orillas están rotas cuando intenta verlas de nuevo. Eso fue lo que nos pasó en 2018, todo por una idea de mi papá. Mi nombre es Matías. En aquel año, mi papá, Enrique, decidió que teníamos que conocer el rancho donde él había crecido. Ya no era de nuestra familia. Le pertenecía a un conocido suyo que usaba el lugar unas 2 o 3 veces al año, si acaso. Habló con el dueño, le explicó el plan y el señor le dio permiso para que pasáramos ahí un fin de semana. Gratis. Mi papá se puso contentísimo, como si se hubiera sacado el premio gordo en la lotería. Mi mamá, Alma, intentó oponerse. Le dijo que estaba muy lejos, que Adriana, mi hermana, apenas tenía 3 años y que iba a sufrir mucho con el calor. Pero fue inútil. Cuando a Enrique se le metía algo en la cabeza, no había poder humano que se lo sacara. El viaje fue largo. Salimos muy temprano, cuando el aire todavía se sentía fresco, pero no tardó mucho para que el sol comenzara a calentar el coche de verdad. Mi papá no dejaba de hablar. Señalaba cerros, ríos secos, árboles, y para todo tenía una anécdota. Ahí, Matías, estaba la tiendita de don Anselmo, dijo, apuntando hacia un pedazo de monte espeso. Ahí comprábamos jarritos de vidrio y mazapán. Sonreía, pero yo notaba que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Daba la impresión de que estaba recitando algo de memoria, más para convencerse a sí mismo que a nosotros. Yo solo asentía con la cabeza, viendo el paisaje monótono a través de la ventanilla. Para mí, no era más que puro monte y polvo, pero para él era como si cada trozo de esa tierra le recordara quién había sido. Después de horas, el pavimento se terminó. El coche empezó a sacudirse en un camino de tierra colorada, tan angosto que las ramas de los árboles arañaban las ventanas. Con cada curva, yo sentía una extraña opresión en el estómago. No eran las náuseas del viaje, era otra cosa, la sensación de que no íbamos hacia un lugar, sino que regresábamos a un tiempo que no nos pertenecía. Y mi papá, al volante, se veía cada vez más como un desconocido, un hombre demasiado feliz por fuera y con algo muy silencioso por dentro. Cuando por fin llegamos, mi papá bajó del coche y se quedó unos segundos quieto, solo mirando. La casa era sencilla, con la pintura de las paredes ya descarapelada en algunas partes y ventanas de madera de un azul deslavado. Tenía un patio de tierra enfrente y más al fondo, algunos árboles frutales. Y un poco apartada de todo, solitaria, una higuera inmensa. Era un árbol demasiado grande para ese lugar, oscuro, con ramas que parecían brazos retorcidos extendiéndose en todas direcciones. Enrique se quedó ahí, callado, con una expresión que yo nunca le había visto. No era alegría, ni tristeza. Era reconocimiento. Como cuando uno se encuentra con alguien que no le cae bien, pero a quien está obligado a saludar. Tras un instante, parpadeó, forzó una sonrisa y nos llamó para que bajáramos. Nos dio un recorrido por el rancho, mostrándonos dónde su abuelo amarraba a los caballos, el sitio donde estaba el pozo viejo, ahora cubierto con una plancha de cemento. Hablaba sin parar, un monólogo acelerado sobre su niñez, pero yo apenas le ponía atención. No podía dejar de mirar la higuera. Había algo en ella que me incomodaba. Fue entonces cuando mi mamá me dio un codazo, y Adriana, miramos a nuestro alrededor y la vimos. Se había alejado un poco y estaba parada a unos 10 metros del tronco de la higuera, justo bajo la sombra de las ramas más bajas. Estaba de espaldas a nosotros, con la vista hacia arriba, hacia el follaje denso. Entonces, levantó su manita y saludó. Mi mamá se rió. «Hija,
¿A quién saludas por allá? Adriana se giró hacia nosotros con esa seriedad que ponen los niños pequeños y señaló: a la muchacha. La palabra apenas había salido de su boca cuando mi papá ya se estaba moviendo. No corrió, pero caminó con una prisa controlada, rígida. Tomó a Adriana de la mano con una fuerza que me pareció innecesaria y la trajo de vuelta junto a nosotros. Tenía el rostro tenso, la mandíbula apretada. Se arrodilló frente a ella. «No te acerques a ese árbol, ¿me oíste?», dijo, con una voz baja y áspera que hizo que mi hermana encogiera los hombros. «Quédate aquí con tu mamá». Se levantó e intentó retomar la conversación de antes, pero el buen ambiente del recuerdo se había roto. El resto de la tarde no le quitó los ojos de encima a mi hermana. Y de vez en cuando lo sorprendía mirando de reojo hacia la higuera como quien vigila a un enemigo. Comimos ahí mismo, en el pórtico, unas cosas que mi mamá había llevado de casa. La comida parecía no tener sabor. Enrique hizo que Adriana se sentara en sus piernas y no la dejó bajar para nada. Cualquier intento de ella por moverse era detenido por la mano de él, que la sujetaba con firmeza en su lugar. El silencio entre nosotros era incómodo, solo interrumpido por el ruido de los cubiertos y por las frases que mi papá soltaba de vez en cuando tratando de sonar normal. «Este pórtico, recuerdo estar aquí con mi padre pelando naranjas». Hablaba, pero miraba por encima del hombro en dirección a la higuera. Mi mamá, que hasta ese momento había estado callada, decidió intervenir. «Enrique, ¿qué pasa? Apenas me has dirigido la palabra desde que llegamos. ¿Te arrepentiste de haber venido?». Él tardó en responder, forzó una risa que sonó hueca. «Claro que no, Alma. Es solo la emoción de estar aquí otra vez. Me trae muchos recuerdos. Era una mala excusa y todos lo sabíamos. Esa emoción no era nostalgia. El ambiente se sentía pesado. Por la tarde intenté hablar con él. «Papá, ¿por qué Adriana no puede jugar cerca de ese árbol? Hay víboras o algo así». «No es nada de eso, Matías. Es solo que el suelo ahí no está parejo. No quiero que se tropiece y se lastime. Y punto final». Su tono fue definitivo, cortante. No me estaba dando una razón, me estaba dando una orden para que no volviera a tocar el tema. El sol comenzó a bajar y el rancho fue transformándose. Las sombras se alargaron y la higuera parecía crecer, volverse gigante contra la luz anaranjada del atardecer. Los sonidos de los animales nocturnos empezaron, un zumbido constante que en otro momento me habría parecido tranquilo, pero que ahora sonaba como una advertencia. En cuanto apareció la primera estrella, mi papá nos metió a la casa. No lo pidió, lo ordenó. Y entonces hizo algo que de verdad me dio miedo. Empezó a cerrar y a atrancar no solo las puertas, sino también las contraventanas de madera de todas las ventanas, dejando la casa en una oscuridad total, rota apenas por la luz amarilla y débil de un único foco en la sala. Afuera, el aire estaba bochornoso, pero agradable. Nos encerró ahí dentro como si esperara un ataque. Dijo que nos iríamos al amanecer. Nadie durmió bien, por supuesto. El aire dentro de la casa se volvió pesado, caliente. Mi celular no tenía señal ahí. En la pantalla solo aparecía «sin servicio». Improvisamos unas camas en el suelo de la sala, todos en la misma habitación. Mi papá insistió en que Adriana se acostara entre él y mi mamá. Yo me quedé un poco más alejado, cerca de la pared, escuchando los crujidos de la madera vieja y mis propios pensamientos que no dejaban de dar vueltas alrededor de aquel árbol. No sé qué hora sería, tal vez las 2 o 3 de la mañana, cuando me desperté con sed. La casa estaba en una penumbra casi total, excepto por una rendija de luz de luna que se colaba por una de las contraventanas mal cerradas. Me senté en el colchón, con los ojos intentando acostumbrarse a la oscuridad, y fue cuando lo oí. Era un sonido bajo, casi imperceptible, el chasquido metálico del cerrojo, seguido del arrastre de la madera. Venía de la puerta principal. Me quedé helado. Agucé la vista y vi que el lugar de Adriana, entre mis padres, estaba vacío. Sentí que se me secaba la garganta por el pánico. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y ahí estaba ella,
una silueta diminuta contra la puerta, parada sobre un banquito que teníamos en una esquina. Sus manos pequeñas se estiraban para alcanzar la tranca de fierro. El clic que había oído era ella intentando levantar el metal pesado. Mi primer instinto fue gritar, pero la voz no me salió. Me acerqué más, caminando de puntitas. ¿Adriana?, susurré lo más bajo que pude. ¿Qué estás haciendo? Ella no se giró. Siguió ahí, concentrada en su tarea, empujando la tranca con un esfuerzo tremendo para su edad. Adriana, regresa a la cama, ahora, dije un poco más firme, extendiendo la mano para tocarla. Fue entonces que se detuvo y respondió, sin voltear a verme, con la voz soñolienta y clara de una niña que no ve maldad en nada. La muchacha me está llamando para jugar. Aquello me provocó un escalofrío extraño. ¿Qué muchacha, hija? No hay nadie allá afuera. Sí está, insistió todavía de espaldas. Me está cantando. Ven, Matías. Dice que tiene un columpio para nosotros. Su susurro fue suficiente. Antes de que pudiera procesarlo, un sonido detrás de mí me congeló. Un gruñido bajo de mi papá, que venía del fondo de su garganta. Se levantó del suelo con una velocidad impresionante. Pasó a mi lado como una sombra, arrancó a Adriana de encima del banco y la abrazó contra su pecho. No la miró a ella. Miraba fijamente hacia la puerta, con los ojos desorbitados, como si pudiera ver a través de la madera. Temblaba, no de frío, sino de un pavor real. Mi mamá se despertó con el ruido, confundida. «¿Enrique? ¿Qué pasó?» Mi papá no apartó los ojos de la puerta. Su voz salió temblorosa, pero con una urgencia que no admitía discusión. «Alma, levántate, agarra las mochilas, nos vamos de aquí, ahora mismo». Mi mamá intentó protestar con la voz todavía aturdida por el sueño. «Enrique, te volviste loco, no podemos salir ahora a medianoche, es peligroso, ese camino». «Es más peligroso quedarse», la interrumpió. Ella se calló, no por la orden, sino porque vio en los ojos de él un terror que jamás había visto ahí. El tono de su voz terminó la discusión. No era enojo, era un miedo que yo nunca había escuchado en un adulto, y mucho menos en mi padre. Era el tipo de miedo que solo te hace obedecer. Lo que siguió fue un apuro silencioso. Nos movimos por la casa oscura como ladrones, tropezando con las cosas, agarrando lo primero que encontrábamos. Nadie encendió otra luz. Metimos todo de cualquier manera dentro de nuestras mochilas. El sonido de los cierres parecía demasiado fuerte. Mi mamá intentaba calmar a Adriana, que había empezado a llorar en voz baja, asustada por nuestra prisa. Mi papá fue hasta la puerta y se quedó parado, con la mano en la tranca, esperando. Nos miraba, apurándonos con los ojos. Cuando por fin estuvimos listos, respiró hondo. «Voy a llevar a Adriana al coche. En cuanto quite los seguros de las puertas, ustedes dos vienen detrás de mí con las mochilas. No se detengan por nada. ¿Entendieron?» Solo asentimos con la cabeza. El sonido de la tranca de fierro al correrse fue como un disparo en el silencio. La puerta se abrió y el aire de la noche entró, frío. Mi papá salió rápido, casi corriendo con Adriana en brazos. Oí el clic de los seguros del coche y entonces salimos, mi mamá y yo, cargando las mochilas torpemente. Mientras corría, no me atreví a mirar hacia la higuera, pero sentí su mancha oscura por el rabillo del ojo, como un agujero en la noche. Todo mi cuerpo estaba concentrado en llegar al coche, a esa caja de metal que parecía el único lugar seguro del mundo. Entramos y cerramos las puertas con fuerza. Enrique giró la llave en el motor y este protestó antes de arrancar. Metió primera y aceleró por el camino de terracería, haciendo que el coche se sacudiera con violencia. Los faros creaban un túnel de luz en la oscuridad y las ramas de los árboles que pasaban rozando el vidrio parecían querer agarrarnos. Nadie dijo nada durante todo el trayecto de tierra. Mi mamá, en el asiento de atrás, abrazaba a Adriana, que finalmente se había vuelto a dormir. Mi papá mantenía los ojos fijos en el camino, las manos tan apretadas en el volante que los nudillos se le veían blancos. Yo miraba hacia el frente.
pero la imagen de mi hermanita tratando de abrir la puerta no se me iba de la cabeza. Y su voz, hablando de la muchacha que cantaba, resonaba en mis oídos. Llevábamos ya como 20 minutos en la carretera principal, bajo la luz anaranjada de los postes, cuando mi papá finalmente rompió el silencio. Su voz salió baja, ronca, como si viniera de muy lejos. Cuando yo era niño, empezó sin quitar los ojos del asfalto. Mis hermanos y yo veíamos cosas en ese rancho. Mi mamá se inclinó hacia adelante en espera. Yo me quedé inmóvil. En esa higuera, continuó, y la palabra pareció pesarle en la boca. Veíamos a una mujer. No siempre se veía claro. A veces era solo una mancha oscura que se movía con el viento, una silueta, pero siempre estaba ahí, y a veces nos hablaba. Tragó saliva. Era un susurro muy bajito. Decía nuestros nombres. Nos decía que nos acercáramos, que quería enseñarnos algo. Al principio pensamos que eran sueños, pesadillas. Pero cuando uno le contaba al otro, nos dábamos cuenta de que todos habíamos oído lo mismo la misma noche. Hizo una pausa y el ruido del motor del coche llenó el vacío. Mi abuela, la mamá de mi mamá, fue quien nos explicó. Dijo que, mucho antes de que existiera la casa, cuando todo aquello era puro monte, la gente de un pueblito que había por ahí cerca colgó a una mujer en ese árbol. La acusaron de brujería, de hacerle daño a los niños. Mi abuela decía que su alma se quedó atrapada ahí, amargada, y que de vez en cuando llamaba a un niño para que se acercara, para no estar sola. Miré hacia el asiento de atrás, a Adriana durmiendo con el rostro sereno. Aquello me dejó helado de pies a cabeza. Yo quise volver, confesó mi papá con la voz entrecortada. Lo necesitaba. Pensé que solo era miedo de niño, ¿sabes? Una historia que magnificamos en la cabeza. Una parte de mí necesitaba probar que no era real para poder por fin dejarlo atrás. Sacudió la cabeza, un gesto de derrota. En cuanto vi a Adriana saludando al árbol, supe que no lo era. Supe que aquello seguía ahí, esperando. Nunca más volvimos a ese rancho, nunca más tocamos el tema. La vida siguió, y el recuerdo de esa noche se fue quedando atrás, como una pesadilla que uno se esfuerza por olvidar. Adriana, por suerte, no se acuerda de absolutamente nada. Para ella, solo fue un paseo que terminó antes de tiempo. O al menos eso es lo que yo creía. Un día, meses después, yo estaba en mi cuarto y la oí jugando en el pasillo. Estaba con sus muñecas, tarareando una melodía. No era de ninguna caricatura, ninguna cancioncita de niños que yo conociera. Era una melodía extraña, medio triste, con unas notas que no parecían combinar. Fui hasta la puerta. ¿Qué canción es esa, pequeña? Nunca la había oído. Me miró, se encogió de hombros y volvió a peinar a una de sus muñecas. No sé, es de la muchacha del árbol. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.